volumen inicial es menor que el volumen final. O sea, ahí hay una expansión. Perfecto. Lo que vamos a tratar de encontrar acá, ¿cuál es la relación presión-volumen, ¿no es cierto?, entre el estado inicial y el estado final, presión-volumen o temperatura-volumen, para el caso de los procesos adiabáticos. Recuerden que en un proceso adiabático no hay intercambio de energía por calor entre el sistema y sus alrededores. Por lo tanto, el contenedor que tiene el gas tiene que estar, hay dos formas de hacerlo. Una es completamente aislado y otra extremadamente rápido para que no absorba esa energía, no le dé tiempo a absorber esa energía. Bueno, muy bien. Ahora fíjense, nosotros decimos que no hay intercambio de calor, ¿no es cierto? Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica me queda que si no hay intercambio de calor va a ser el cambio de energía interna, Q es igual a 0. Vamos a poner así. Q es igual a 0. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que delta energía, el cambio de energía interna, va a ser igual al trabajo. ¿Está bien? Esa es por la primera ley de la termodinámica. Ustedes recuerden que la primera ley la escribíamos de esta manera. Cuando teníamos entrada de energía por calor y por trabajo. Bueno, en este caso, en un proceso adiabático, no hay entrada de energía por calor. Muy bien, solamente por trabajo. Entonces el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo. Ahora, si el proceso es un proceso infinitesimal, ¿no es cierto? Acá incluye un proceso infinitesimal, bueno, esta expresión la vamos a escribir. Un diferencial de energía interna va a ser igual a un diferencial de trabajo. ¿Está bien? Si ustedes recuerdan la clase pasada, dijimos que el cambio de energía interna entre dos estados era independientemente de la trayectoria y que se podía calcular multiplicando el número de moles por el calor específico molar a volumen constante por diferencial de temperatura. Eso lo vimos la clase pasada. Es decir, cualquier posible trayectoria que una esos dos puntos, inicial y final, el cambio de energía interna va a ser exactamente lo mismo. Siempre va a ser lo mismo, porque es independientemente de la trayectoria. Bien, entonces el cambio de energía interna, el diferencial de energía interna, lo tenemos de esa manera. Por definición decimos que el trabajo, para un diferencial de trabajo, va a ser igual, esto lo vimos por definición la clase pasada, va a ser menos P por diferencial de B. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Si igualamos esto, vamos a tener NCB, vamos a poner acá, diferencial de energía interna, va a ser igual a diferencial de trabajo, y esto va a ser igual. NCB, diferencial de T, va a ser igual a menos P por diferencial de B. Ahí está, ya estamos igualando ahí. ¿De acuerdo? Bien. De acá vamos a despejar, diferencial de T. Vamos a decir que diferencial de T va a ser menos P por diferencial de B sobre NCB. Ahí está, ya está. Esto lo vamos a dejar acá. Esto, acuérdense que lo dejamos acá y ya lo vamos a utilizar de nuevo. Ustedes se acuerdan cuál era la ecuación de estado, ¿verdad? La ecuación de estado es P por B
igual a nRT. ¿Está bien? Al tomar diferencial de esta ecuación, me queda P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a nRT diferencial de T. ¿Está bien? ¿Se acuerdan esto que teníamos acá? Bueno, ahora lo vamos a reemplazar acá en diferencial de T. Por lo tanto, nos va a quedar P por diferencial de B, B por diferencial de P, menos, ¿sí? Y reemplazamos todo esto acá. Lo que va a pasar, yo lo voy a escribir acá al lado para que ustedes lo vean nada más, pero no debería. Acá yo tengo NR, ¿está bien? Por diferencial de T. Pero diferencial de T dice que es menos P por diferencial de B sobre N por CB. Fíjense que en este caso, número de moles está como numerador y como denominador, por lo tanto, esto se puede cancelar. ¿Está bien? Y me queda, en definitiva, menos R sobre CB, menos R sobre CB, multiplicado por P diferencial de B. ¿Está bien? ¿Alguien se acuerda cuando vimos nosotros calores específico molar, la relación que había entre el calor específico molar a presión constante y a volumen constante con R? R, ¿se acuerdan? R, la constante universal de los gases, era igual a la diferencia de los calores específicos molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante. ¿Sí? Si yo lo reemplazo acá, yo lo voy a reemplazar. Menos CP menos CB sobre CB. Esto es P por diferencial de B. ¿Está bien? Ahora, CB es como un denominador a los dos, por lo tanto me va a quedar CP menos CB, y esto va a ser sobre CP sobre CB, y esto va a ser sobre CB. Entonces esto va a ser igual a 1. Y acá P por diferencial de B. Ya no me cae. Ahí no entra. No entra el P por diferencial de B. Esta cantidad la conocemos también. CP sobre CB. ¿Alguien se acuerda? El exponente Gamma. adiabático. Gamma, el exponente adiabático. Gamma, recuerden que es CP sobre CB. Exponente adiabático. Por lo tanto, esto lo podemos reemplazar por gamma. Pasando todo en limpio. ¿Sí? Pasando en limpio, lo voy a escribir acá abajo. Me quedaría P por diferencial de B más B por diferencial de P igual. Me quedaría ahí 1 menos gamma P por diferencial de B. Fíjense que acá lo voy a volver a poner como estaba, para que ustedes se vean por qué sale gamma a la menos 1. Ahí está. Ahora, si yo saco el signo menos, ¿no es cierto? Es que estoy multiplicando todo por menos 1, ¿no es cierto? Ahí todo por menos 1. Entonces me va a quedar P por diferencial de B más B por diferencial de P, y eso va a ser igual a 1 menos gamma, todo eso P por diferencial de B. ¿Está bien ahí? Muy bien. Ahora, si a esta cantidad última la dividimos
miembro a miembro, todo eso lo dividimos por P por B, fíjense, P por B, ¿qué nos va a quedar? P diferencial de B, P por B, más B sobre P por B, diferencial de B, igual 1 menos gamma, P dividido en P por B, por diferencial de B. Acá me falta el diferencial de B. ¿Está bien? Fíjense que ahí se van a cancelar. Ahí se cancela. P, P, B, B. Este es diferencial de P, che. Este me equivoqué acá y es diferencial de P. Ahí está. Y me quedaría P y P. En definitiva, me queda esta ecuación. Ya lo vamos a escribir acá. Diferencial de B sobre B más diferencial de P sobre P igual a 1 menos gamma por diferencial de B sobre B. Ahí está. Eso me quedó ahí. Si yo paso todo esto para el otro miembro, ¿está bien? Me va a quedar en definitiva P por diferencial de P más gamma por diferencial de B sobre B. ¿Sí? ¿Estamos? Yo tengo que hacer acá la distributiva y pasar todos los términos para el otro lado, igualar a 0. Entonces, sumando todos los términos diferencial de B sobre B, me queda gamma por diferencial de B sobre B. Ahora, si nosotros tomamos logaritmo de todo esto, un logaritmo, nos va a quedar que el logaritmo, ¿qué estoy hablando? Estamos tomando integral, por favor. Discúlpenme, estaba leyendo la parte de abajo. Si nosotros sacamos la integral de todo esto, si integramos, ¿no es cierto? Integramos acá, integramos acá, vamos a tener que la integral de diferencial de P sobre P es igual al logaritmo natural de P. Integral de la diferencial de volumen sobre volumen va a ser el logaritmo de volumen. Y del otro lado del signo de igual vamos a poner todas las constantes que nosotros tengamos. Por ejemplo, las constantes de integración. ¿Sí? Muy bien. Fíjense ustedes que el logaritmo, hay una propiedad de los logaritmos, ¿no es cierto? En este caso, gamma por logaritmo de b es como el logaritmo natural de b a la gamma. La suma de los logaritmos es como el producto de los logaritmos. Por lo tanto, acá lo que yo puedo hacer, utilizando la propiedad de los logaritmos, voy a tener que, fíjense, logaritmo natural de P más logaritmo natural de B a la gamma. Ahí está. Y esto más constante, eso es igual a constante. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de P por B a la gamma, igual a constante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta relación, presión por volumen en la gamma, se va a mantener constante en un proceso, para un proceso adiabático. Para un proceso adiabático. Veamos acá la gráfica. La presión del estado 1 por el volumen del estado 1 a la gamma tiene que ser igual
a la presión que tiene en el estado final por volumen del estado final a la gamma. Que esa relación siempre se va a mantener constante en un proceso adiabático, para Q igual a 0, proceso adiabático. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso se dice que la presión por volumen a la gamma es igual a constante. Esa relación siempre se va a mantener constante en el proceso adiabático. Muy bien. También lo podemos poner en función de las temperaturas, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que si acá reemplazamos, nosotros tenemos que la ecuación de estado, que es P por B igual a N RT, ¿no es cierto? Podemos despejar la presión y decir que es nRT sobre volumen. Si lo reemplazamos acá, vamos a tener esta expresión. Que la temperatura del estado inicial por el volumen del estado inicial a la gamma menos 1 sería igual a la temperatura del estado final por el volumen del estado final a la gamma menos 1. Es decir, esta relación temperatura-volumen a la gamma menos 1 es constante. Fíjense que acá en el estado inicial yo tengo una temperatura inicial y en el estado final tengo una temperatura final. Entonces esa relación, temperatura por volumen a la gamma menos 1, se mantiene constante en los procesos adiabáticos, ¿sí? En los procesos adiabáticos. ¿Preguntas? Profe, en un parcial se pide todo este desarrollo de la ecuación. Y en algún momento lo hemos pedido, sí, claro que sí. Sí, claro. No sé, ya voy a ver cómo hacemos este parcial. Por ahí este parcial se va a hacer lo que estábamos tomando nosotros es unas preguntas múltiple opción y un tema de desarrollo. Acá me decía un alumno que se había perdido un poco. ¿A dónde? Ah, Agostina. Decime, ¿a dónde, Agostina? Yo, profe, por ejemplo, me perdí justo en la parte que integramos. Bueno, dale. Bueno. Vamos a verlo en una hoja en blanco, ¿les parece? Ustedes más o menos digan, a ver. Vamos a tomar acá. ¿Desde dónde? Díganme, ¿lo borro todo? Vamos a empezar desde el principio, desde acá, ¿de dónde me dijeron? Desde integrales creo que dijo uno. Desde integral. Bueno, acá Pero vamos de acá. Agostina dijo de la parte que divide por PB. Acá, bueno, tomamos desde acá la parte que donde toma PB. Bueno, ustedes, si me equivoco, me dicen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahí que P por diferencial de B, habíamos tomado la ecuación diferencial del estado, ¿no es cierto? No, habíamos diferenciado el estado, la ecuación de estado. B por diferencial de P igual a NR por diferencial de T. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos visto antes. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? También teníamos que diferencial de T era igual a ¿qué? A menos P por diferencial de B sobre N por CB. Eso lo seguimos, ¿no es cierto? Sí, profe.
Eso estamos. Ok. Bueno, reemplazamos diferencial de T acá. Bueno, entonces me queda P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a N R. Diferencial de T ahora ya no lo escribo así, lo escribo de esta manera. Ahí está. N, el número de moles, como numerador como denominador se cancelan y entonces me queda P diferencial de B más P por diferencial de P igual a, vamos a ordenar esto, muy bien. Acá tenemos, las que voy a ir poniendo, que R es la diferencia entre el calor específico molar a presión constante sobre menos el calor específico molar a volumen constante. Lo reemplazo acá, me queda presión por diferencial de volumen ahí estamos. ¿Está bien? Hago este, como es común denominador a los dos, lo puedo escribir de esta manera. CP sobre CB menos CB sobre CB. P por diferencial de B. Acá recuerden ustedes que gamma, el exponente adiabático, gamma es la relación que existe entre CP y CB. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo acá CB y CB, esto va a ser 1. Y CP sobre CB va a ser gamma. Entonces puedo escribirlo P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a menos gamma menos 1 P por diferencial de B. Entonces puedo sacar el signo menos, ese P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a 1 menos gamma por P por diferencial de B. ¿Me siguen? Sí. Acá Sí, me por mi parte. pregunta Ignacio, ¿por qué el signo menos está dentro del paréntesis? ¿Acá? Ah, no, yo le estaba respondiendo a Verónica. Ah, bien, bien, bien. Gracias, Ignacio. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, dividimos todo miembro a miembro, ¿no es cierto? Dividimos este miembro y el otro miembro, dividimos todo por P por B. Estas son explicaciones que se logran, ¿no es cierto?, a través de la experiencia para encontrar esa relación, simplemente. Bueno, vamos a dividir P dividido en P por B, el primer término, por diferencial de B, más B sobre P por B por diferencial de P, igual a 1 menos gamma. Como todo esto está multiplicado, yo lo puedo escribir de esa manera. ¿Por qué divido? Para ir buscando la expresión final, ¿no es cierto? Lo que yo necesito. ¿Sí? Ahora bien, simplifico lo que tengo como numerador y denominador. Presión, presión. Volumen, volumen. Presión, presión. Acá me va a quedar, en definitiva, diferencial de B sobre B.
más diferencial de P sobre P igual 1 menos gamma diferencial de B sobre B. ¿Estamos? ¿Me siguen con Sí, eso? sí. Bien. Si igualamos todo a 0, si igualamos todo a 0, vamos a tener acá abajo. Vamos a tener diferencial de P sobre P más gamma por diferencial de B sobre B igual a 0. Ahí está, todo igualado a 0. ¿Está bien? Este miembro lo paso para el otro lado, hago la suma algebraica y me queda gamma por diferencial de B. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora lo que se hace, se integra. Vamos a integrar. Esta expresión. Entonces, integramos diferencial de P sobre P más gamma integración de diferencial de B sobre B igual a 0. Hasta ahí es igual a 0. Cuando nosotros sacamos la integral, en este caso, nos va a quedar una constante de integración. Pero esa constante de integración nosotros lo vamos a pasar para el otro lado del signo igual. La integral de diferencial de P sobre P es igual al logaritmo natural de P más gamma por el logaritmo natural de B igual. Ya acá tengo todas las constantes de integración, las he pasado para el otro lado. Para el otro lado del signo igual. ¿Está bien? ¿Estamos? Si aplicamos las propiedades del logaritmo, ¿sí? Dice que esto se puede escribir así, logaritmo natural de P por B a la gamma es igual a constante. Si el logaritmo de P por B a la gamma es constante, entonces P por B también lo va a hacer constante. Y ahí encontramos la relación de presión por volumen a la gamma por constante. ¿Quedó un poquito mejor? Sí, ahora sí, profe. Quedó clarísimo, profe, gracias. Bueno. Uy, ¿qué pasó? Por ahí el hecho de estar escribiendo alrededor de las otras fórmulas, por ahí se nos complicaba llevarle el hilo. Sí. Lo que pasa es que el Serway tiene su forma de escribirlo, ¿no es cierto? También. Claro, Y sí, acá sí. nosotros podemos decir que P por B es igual a nRT, entonces P va a ser igual a nRT sobre B. Si yo lo reemplazo acá, pongo P por B a la gamma igual a constante, voy a poner P acá y digo que es nRT sobre B, todo eso por B a la gamma. Si nosotros consideramos que N y R son constantes, ¿qué hacemos? Lo pasamos para el otro lado del signo igual, porque dijimos que todas las constantes iban a estar del otro lado del signo igual. Entonces nos queda T sobre B, entonces estos dos los pasamos para el otro miembro. T sobre B, me queda T sobre B por B a la gamma
igual a constante. ¿Está bien? Pero acá a B yo lo tengo que pasar como numerador. ¿Cómo hacemos para pasarlo como numerador? Bueno, tengo que cambiarle el signo al exponente. Menos 1. Todos los números están elevados a la 1, ¿no es cierto? Porque si estarían elevados a la 0, no tendría valor. Ah, dale, subo un poquito, me dice. A ver a dónde. Gianfranco. Ahí. Dale. Profe, una consulta, me ¿Listo? perdí un poco. Decime. Una vez que pusimos la igualdad que P es igual a N por R por T sobre B, ¿qué se hizo después? Que no ¿A entendí el dónde? siguiente. ¿A dónde me decís? Pusimos usted más abajo, usted ahí puso la igualdad que P es igual a N por R por T sobre B. Ah, La, acá. claro, la introdujo a la ecuación. Sí, Eh, acá. En P por B a la gama por constante. Lo reemplacé a la presión. claro, una vez reemplazada no entiendo el siguiente paso que dio. N, si N, el número de moles se mantiene constante y R es constante, lo pasamos para el otro miembro, para el lado de las constantes. Ah, bien. Entonces me queda, fíjate, NR, pasamos para el lado de la constante y me queda T sobre B por B a la gama igual a constante. A B lo paso multiplicando, entonces le tengo que cambiar el signo al exponente. Todos los números están elevados a la 1. Para pasarlo como numerador, lo tengo que cambiar el signo, ¿no es cierto? Y ahora me queda T por B a la gama por B a la gama menos 1. Acá tengo un producto, perdón, un producto de potencia de igual base. ¿Qué pasaba cuando tenía un producto de potencia de igual base? Se sumaba. Es un exponente. Se suman los exponentes. Entonces me queda B a la gama menos 1, igual a constante. Y ahí tenemos la otra relación, temperatura-volumen, para un proceso adiabático. Todo esto es para procesos adiabáticos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, ¿puedes subir un poco? Así se ve todo. ¿Dónde me decís vos? ¿Ahí? Profe, Sí. ¿por qué o cuál es el motivo de por qué integramos? Es para encontrar, vos estás buscando la forma de llegar a una expresión que te permita relacionar la presión por el volumen. Fíjate vos que acá tenés un diferencial de P sobre P. Bueno, es una expresión matemática un recurso, más que una expresión, un recurso matemático para lograr la expresión de presión por volumen. Porque vos ahí tenés todos estos cocientes diferencial de P. Entonces, al integrarlo, sumas toda esa relación que existe en ese proceso. Ah, Además, gracias. como hay dos diferenciales, hay que integrarlo para sacar los diferenciales, digamos, del fórmula. Claro. Esa hojita dice, ¿cómo se la subo yo a esa hojita? Ya veo cómo. Ya veo cómo se la subo. Bueno, les contaba ahí, me preguntaban por el parcial. Sí, acá se está medio enredado todo, ¿no? Bueno, acá, fíjense que yo ya les había puesto una gráfica. Acá, cuando tenemos dos estados diferentes del gas, un estado inicial y un estado final, la vez pasada dijimos 1 y 2, estado diferente del gas.
Entonces la presión por el volumen a la gamma es igual, de un estado es igual a la presión por volumen a la gamma en otro estado. Y la temperatura lo mismo, temperatura por volumen a la gamma menos 1, temperatura final por volumen a la gamma menos 1. Esto es cuando Q es 0, es un proceso adiabático. ¿Estamos? Bien. Un proceso adiabático. Muy bien, nos quedaba esto pendiente, no habíamos visto los procesos adiabáticos, ¿sí? Vamos a ver máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Primero vamos a empezar por definir qué es una máquina térmica y después vamos a abordar la segunda ley de la termodinámica o el segundo principio de la termodinámica. Fíjense que cuando nosotros hablamos de las leyes de la termodinámica o los principios, la ley cero de la termodinámica era la ley del equilibrio. La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. ¿Está bien? Sin embargo, en el caso de la primera ley, no nos dice nada de qué fenómenos se pueden ocurrir de manera espontánea y qué fenómenos pueden no ocurrir de manera espontánea. La tercera ley de la termodinámica no tiene una expresión matemática que la defina. ¿Está bien? No tiene una expresión cuantitativa. ¿Sí? Sí hay planteamientos de imposibilidades. Es decir, me dice qué procesos se pueden presentar y cuáles no. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la segunda ley y la primera ley. Es como la segunda ley le pone límites a la primera ley. Bien. Vamos a ver máquinas térmicas. ¿Qué son las máquinas térmicas? Bueno, estas máquinas térmicas es un dispositivo que por lo general absorbe energía de un depósito térmico que está a una temperatura alta y con esa energía absorbida realiza un trabajo mecánico útil. ¿Está bien? Las máquinas térmicas funcionan bajo un proceso cíclico. Quiere decir que se vuelve a repetir constantemente, ¿no? Y a través de ese proceso, la sustancia, que es en este caso que estamos trabajando, estamos analizando, va a pasar por tres situaciones. Primero va a absorber energía del depósito térmico que está a una temperatura alta. La máquina con esa energía absorbida, parte de la energía va a realizar trabajo y parte de la energía que no pudo convertir en trabajo la va a entregar a un depósito térmico que está a una temperatura baja. ¿Sí? Esquemáticamente, una máquina térmica es como está dibujada acá en la pantalla. Este es un depósito térmico que está a una temperatura alta, ¿sí? H en inglés. Temperatura baja, temperatura frío, ¿sí? Y esta es la máquina térmica, propiamente dicho, y esta es la salida de trabajo. ¿Está bien? Fíjense que la máquina hace un proceso cíclico. Ya vimos que cuando hay un proceso cíclico, el cambio de energía interna es igual a 0, porque el estado inicial y el estado final coinciden. ¿Está bien? No hay cambio de energía. Fíjense que entonces, de acuerdo a la primera ley, vamos a tener que esto va a ser 0 igual a Q más W, que es el trabajo. Pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio de signo. Porque este trabajo nosotros lo habíamos calculado
tomando como referencia que hacíamos un trabajo sobre el sistema. Pero ahora el trabajo lo va a hacer el sistema, en este caso la máquina térmica. Por lo tanto, es necesario hacer un cambio de signo, porque así lo vamos a analizar. Entonces, este va a ser el trabajo realizado por la máquina, ¿no? Entonces, esta primera ley me va a quedar 0 va a ser igual a Q menos el trabajo realizado por la máquina. Ahí está. De manera que Q va a ser el calor neto. Fíjense que mientras la máquina absorbe calor del depósito caliente, depósito térmico caliente, parte de esa energía la convierte en trabajo y lo que no puede convertir en trabajo lo entrega al depósito frío. Cuando hablamos de acá en la ecuación de Q, Q es el calor neto. ¿Qué significa calor neto? Bueno, el calor neto es la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. ¿Está bien? Calor absorbido y calor cedido. Vamos a poner neto. Profe, yo me perdí con una parte. No sé si después Dígame. lo voy a explicar. La de por qué la máquina realiza un trabajo negativo. No, nosotros le cambiamos acá a la primera ley. ¿Te acordás que la primera ley nosotros la habíamos calculado de esta manera? La habíamos expresado de esta manera. Y acá habíamos considerado un signo más porque nosotros hacíamos un trabajo sobre el gas. Ah, sí, sí. O sea, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nosotros cuando decíamos que el trabajo era realizado por el gas, la ecuación quedaba de esta manera. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Esto dijimos sobre el gas. Y esto por el gas. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué me queda acá? Que el trabajo que realiza la máquina, es igual al calor neto. QH menos, lo voy a escribir acá, calor neto, Q neto, ahí está. Y lo vamos a poner W es igual a QH menos QC. Ahora, para evitar errores en los signos, a esto lo vamos a poner en valor absoluto, para no confundirnos con los signos. ¿Está bien? Valor absoluto. Fíjense ustedes, entonces dice que el trabajo es igual al calor neto absorbido. Miren acá, QH, que el calor absorbido del depósito térmico caliente, tiene que ser igual al trabajo que realiza la máquina más el calor que cede al depósito frío, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Lo voy a escribir acá. W de máquina es igual a QH menos QC. Es decir, esta es toda la energía absorbida por la máquina. Parte la convierte en trabajo y parte la entrega a un depósito frío. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí tenemos. Todo eso lo que dijimos está ahí. Y ahora vamos a definir la eficiencia térmica de una máquina térmica. ¿Está bien? Se define como el cociente entre el trabajo neto realizado por una máquina y la energía absorbida del foco caliente. Ahora, ¿qué significa una eficiencia más alta? Que la máquina aprovecha más energía de la que toma, aprovecha más energía y la convierte en trabajo. ¿Está bien?
no me sirve nada que entregue toda la energía absorbida a un depósito frío sin realizar trabajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice, por definición, la eficiencia térmica de una máquina, de una máquina es igual al cociente entre el trabajo realizado por la máquina y la cantidad de energía absorbida del depósito caliente. Fíjense que el trabajo dijimos que era la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. Entonces también lo podemos expresar de esta manera. Este factor, este es común denominador a los dos, entonces lo podemos escribir como esta forma. 1 menos el cociente entre el calor cedido a la fuente fría y el calor absorbido de la fuente caliente. ¿Está bien? Yo he tratado de respetar las abreviaturas que usa el Serway para que cuando vayan al libro no se confundan. Esta es la eficiencia térmica de una máquina. ¿Está bien? Esto no existe, pero la eficiencia de una máquina perfecta sería del 100%. ¿Qué significa? Que todo el calor, toda la energía absorbida del depósito térmico lo convierta en trabajo. Fíjense que una eficiencia del 1 o del 100% quiere decir que toda la energía absorbida la convierte en trabajo. Eso es imposible, eso no se da. No va a haber una máquina así. Profe, una consulta. Sí. Lo escucho. Una pregunta media rara. ¿El motor de un auto sería una máquina térmica? Correcto. Porque se absorbe el calor de la explosión de adentro del pistón, o no del pistón, del cilindro. La energía la toma, hay una energía del combustible y el aire, la mezcla esa, y toma energía, hay una energía interna ahí en esa mezcla, ¿no? Y toma energía de la chispa de la bujía. Claro, la explosión empuja el pistón y eso se transforma en un trabajo. Exactamente. Y después la energía que no se absorbe la libera al ambiente. Claro. Entonces, en ese caso, la fuente fría sería la temperatura ambiente. Y esto es lo que logra de la combustión del combustible, el aire y la chispa de la bujía. ¿Está bien? Esa energía la libera como trabajo, ¿no es cierto? Y lo que no pudo convertir en trabajo lo entrega al ambiente, ¿no es cierto? En forma de calor también. ¿Sí? Es correcto, eso se llama el ciclo Otto. Ciclo Otto, se los voy a dejar para que lo vean ustedes ahí en el Serway, que está muy bueno. Es admisión, compresión, expansión, admisión, compresión, expansión y escape. Esos son los 4 procesos que tiene un motor de combustión, ¿no es cierto? Se llama ciclo Otto. ¿Estamos? Perfecto. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces, tenemos la eficiencia térmica, dijimos que esto no puede pasar. Y acá viene el primer enunciado que vamos a ver nosotros de la segunda ley de la termodinámica. Dice la forma de Kelvin-Plan de la segunda ley de la termodinámica. Es imposible construir una máquina térmica que, funcionando en un ciclo, no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Entonces, acá me está diciendo que esto que yo tenía anteriormente no podía pasar. ¿Está bien? Fíjense acá en la representación esquemática de una máquina imposible de Kelvin-Plan. Toda la energía absorbida del depósito caliente la convierte en trabajo. ¿Está bien?
y acá no entrega nada al depósito de frío. ¿Está bien? Perfecto. Para ir a la máquina de Carnot, primero lo que nosotros tenemos que ver es procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Sí? ¿Qué son los procesos reversibles? Bueno, los procesos reversibles es aquel proceso para el cual el sistema puede devolverse las condiciones iniciales a lo largo del mismo camino y para lo cual cada punto a lo largo de dicho camino está en equilibrio térmico. A ver, veamos si puedo representarlo gráficamente. Diagrama PV. Conozco el estado inicial, conozco el estado final y conozco cuál es el camino que pasa del estado inicial al estado final. ¿Está bien? Dice, entonces, que el proceso es reversible. Esto debería ser una curva, pero no me salió una curva, ¿eh? Dice que, fíjense si nosotros hemos llevado un sistema del estado 1 al estado 2 por este camino, un proceso reversible es aquel que nosotros lo podemos devolver a las condiciones iniciales. ¿Está bien? Pero siguiendo el mismo camino. Por ejemplo, si pasó del estado 1 al estado 2 por este camino, yo lo puedo llevar al estado 1 nuevamente, ¿no es cierto? Siguiendo el mismo camino. 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Ahora, dice que en todo momento tiene que estar, en cada punto de esa trayectoria, tiene que estar en equilibrio térmico. ¿Recuerdan qué era el equilibrio térmico? Que en todo momento tenía que estar el gas a igual presión y temperatura. Así que tenía que hacerse algo muy, muy lentamente. ¿Sí? Y el proceso irreversible es un proceso que no cumple con las condiciones de un proceso reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en los procesos irreversibles, lo que nos pasa es que por lo general conocemos el estado inicial y conocemos el estado final, pero no conocemos cómo se llevó de ese estado a ese estado. Entonces, en un proceso irreversible solo conozco el estado inicial y el estado final. No conozco la trayectoria que une un estado con otro. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? ¿Estamos con eso más o menos? Bueno, ahora sí vamos a la máquina de Carnot. Este señor, Sadi Carnot, 1824. Un ingeniero muy joven, muy entusiasta, tenía su preocupación por la eficiencia térmica de las máquinas térmicas. Esta eficiencia. En la época que él tenía una máquina, en la época de él que vivía, la eficiencia de las máquinas térmicas oscilaban en un 3 a 5%. Eran unas máquinas térmicas muy poco eficientes, es decir, consumían mucha energía y realizaban poco trabajo. ¿Está bien? Hoy por hoy, por ejemplo, una máquina térmica como el motor, que dijo acá el compañero, oscila entre los 25, 30, 35% de eficiencia. ¿Está bien? Y los que tienen más eficiencia son los motores diésel, que andan alrededor de 40%, pero esas son las eficiencias que se están manejando por ahora. ¿Estamos? Bueno, este señor Carnot estaba preocupado por la eficiencia de esa máquina, entonces describió una máquina teórica llamada la máquina de Carnot.
Una máquina térmica, fíjense que es teórica, es teórica, dice una máquina térmica operando en un ciclo reversible. Y acá está lo importante, ¿no? Una máquina térmica operando en un ciclo reversible, ideal, denominado ciclo de Carnot, entre dos depósitos de energía, y esa es la máquina más eficiente posible. Si nosotros hacemos el esquema, la máquina de Carnot sería, bueno, este es el depósito caliente, que toma energía acá del depósito, fíjese, QH, la máquina realiza trabajo y lo que no convierte en trabajo lo entrega al depósito de frío. Ahí está, perfecto. Muy bien. Dice, en este caso, está en un diagrama PV, presión-volumen. Este es el gráfico de Carnot, ¿no es cierto? Esta máquina funciona, es reversible, trabaja cíclicamente a través de dos transformaciones adiabáticas y dos isotérmicas, ¿sí? Si ustedes pueden ver en el dibujo, lo tienen a mano el dibujo, entre el estado A y el B, entre A y B, hay una expansión isotérmica temperatura de la fuente caliente, H le vamos a poner, la fuente caliente, constante, de B a C hay una expansión adiabática, Q es igual a 0, ¿está bien? Entre C y D hay una compresión, isotérmica, a temperatura de la fuente fría, constante, ahí está, y entre D y A, que se cumple el ciclo, D y A, el estado final y el estado inicial son iguales, hay una compresión, vuelve al estado inicial, ¿no? A eso me refería, compresión adiabática. Eso es una compresión adiabática. Mientras, sí. ¿Se le dice teórica porque en la realidad no se la puede llevar a cabo o por qué? Porque Q es igual a 0. No absorbe energía el sistema en ese proceso. Ah, claro. ¿Está bien? Sí, sí. Fíjense, mientras se expande isotérmicamente, absorbe energía por calor, QH, y mientras se comprime isotérmicamente, cede energía por calor a la fuente fría, ¿no? Toda el área que queda dentro de ese ciclo representa el trabajo realizado por la máquina. Lo que quería hacer Carnot es establecer el límite de eficiencia de las máquinas térmicas. ¿Sí? Entonces demostró que la máquina térmica reversible tiene la máxima eficiencia posible cuando funciona entre dos depósitos térmicos de esta manera estableció un límite superior de eficiencia de todas las máquinas que funcionan entre las mismas dos temperaturas. Es decir, ninguna máquina
térmica que funciona entre las mismas temperaturas podría tener la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería hacer. ¿Sí? Entonces, la máquina de Carnot es la que realiza mayor trabajo entre las máquinas que funcionan entre las mismas temperaturas. ¿Sí? Acá tenemos los procesos. Fíjense que este es AB. Acá el cilindro tiene que ser conductor para tomar energía. ¿Por qué tiene que tomar energía? Para mantener la temperatura constante. Si no toma energía, no tiene la temperatura constante. Si la temperatura es constante, ¿sí? En este caso la temperatura es constante, delta U, delta energía interna, dijimos que era igual a 0, por lo tanto el trabajo hecho por la máquina, va a ser igual a QH. ¿Está bien? QH. En el caso de cuando pase de... Fíjense que acá tiene que ser el cilindro, tiene que ser conductor. Cuando pase de este cilindro a este, digamos, tiene que... No, cuando pase de este estado a este estado, el cilindro automáticamente se tendría que hacer aislante. ¿Por qué? Porque acá no absorbe energía, es un proceso adiabático. Fíjense que Q es 0. ¿Sí? Esta es una imposibilidad, ¿no? Esto de pasar de un cilindro conductor a un aislante rápidamente no es posible. ¿Está bien? En este caso, Q va a ser igual a 0. No hay entrada de energía. Cuando pase de este estado a este, acá, fíjense, en el primero se expande, aumenta de volumen. El segundo se expande, aumenta de volumen. Pero acá ya viene un proceso a temperatura constante, un proceso isotérmico, pero se comprime, el volumen disminuye. Y luego se vuelve a comprimir en un proceso adiabático. Y esto se vuelve a repetir. ¿Está bien? Esto es esquemáticamente lo que está pasando en la máquina de Carnot. ¿Se puede definir la eficiencia térmica para la máquina de Carnot? Sí, se puede. ¿Sí? La eficiencia térmica para la máquina de Carnot, nosotros habíamos dicho que la eficiencia térmica era igual al trabajo realizado por la máquina sobre el calor absorbido. ¿Está bien? Bueno, esto por definición. Ahora, podemos decir que también lo podríamos escribir 1 menos QC sobre QH. ¿Está bien? 1 menos QC sobre QH. Para la máquina térmica de Carnot, se cumple que la relación entre los calores cedido y absorbido es igual a la relación que existe entre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente. Por lo tanto, esta ecuación la podemos escribir 1 menos temperatura C sobre temperatura H. ¿Está bien? Por lo tanto, solamente la eficiencia de la máquina de Carnot se puede escribir 1 menos la temperatura C sobre la temperatura H. Ahora, fíjense, eficiencia 1 menos TC sobre TH. Para que tenga una eficiencia alta, ¿qué tiene que ocurrir? Fíjense que acá tengo dos términos, ¿no? Acá el segundo término. ¿Qué tiene que ocurrir para que E sea alto? La temperatura que entra tiene que ser menor a la que cede. Sí, seguro. Si son iguales temperaturas no puedo realizar trabajo, ¿no es cierto? Este término, que es el que resta, el segundo término, tiene que ser pequeño. Tiene que ser lo más pequeño posible.
Este es el que está restando. ¿Sí? Ahora, si este es 1, si el segundo término es 1, la eficiencia es 0. ¿Está bien? Entonces esto tiene que ser pequeño. ¿Para qué tiene que ser pequeño? ¿Cómo podemos hacerlo pequeño? La temperatura de la fuente fría tiene que ser muy baja y la temperatura de la fuente caliente muy alta. De esa manera, este término lo hacemos lo más pequeño posible, entonces la eficiencia de la máquina va a ser alta. ¿Está bien? Entonces, para mejorar la eficiencia térmica de una máquina de Carnot, tenemos que hacer que la temperatura de la fuente fría sea baja y la temperatura de la fuente caliente sea alta. ¿Está bien? Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, muy profe. bien. ¿Qué pasa si la temperatura de la fuente fría se hace 0? Podría ser TC igual a 0 Kelvin. No. Sí. No, es No es teórico. posible. No es posible. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si supongamos, hagamos una suposición, si T de la fuente fría es igual a 0, la eficiencia sería igual a 1, esto es una suposición, 1, 0 Kelvin sobre TH, y esto sería igual a 1. ¿Está bien? La eficiencia térmica sería igual a 1. Pero como esto no es posible, ni siquiera la máquina de Carnot tiene una eficiencia de 1 o del 100%, porque también la eficiencia se la puede escribir como 1 o en porcentaje, 100%. Profe, ¿Estamos? por eso puede decir que antes, cuando dijo que la eficiencia, digamos, en una máquina real nunca iba a ser del 100%, es justamente por esto. Exactamente. Porque si esta es una máquina teórica y no logra el 100%, una máquina real menos. ¿Está bien? Claro. Bien, bien. Entonces, ahí vienen los enunciados de Carnot para la segunda ley de la termodinámica. Y dice, todas las máquinas de Carnot que funcionan entre las mismas dos temperaturas, ya voy con los que levantaron. Todas las máquinas de Carnot que funcionan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia. Todas las máquinas reales son menos eficientes que la máquina de Carnot porque todas ellas operan de forma irreversible. ¿Estamos? A ver, Valentín. Profe, la eficiencia en la máquina de Carnot dijo que no podría ser 100%, pero por No, ejemplo, no ¿podría puede. ser 99,9% eficiente? ¿O tampoco es mucho? Y es difícil, ¿no es cierto? Porque las temperaturas bajas normalmente están asociadas con las temperaturas ambientes. Si no, ya no te sirve una máquina en el exterior. A menos Claro. que vos la tengas en un lugar cerrado y puedas bajar más la temperatura. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿estamos? Ya vimos el enunciado Kelvin-Plan, ahora vemos el enunciado de Carnot, ¿no es cierto? Ahora, imagínense una máquina, fíjense que funciona al revés. A ver, depósito caliente, depósito frío. Y que la energía fluya del depósito frío al depósito caliente en forma espontánea. ¿Eso podría ser? La energía fluye de una fuente fría a una fuente caliente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría? Para mí no. No. O sea, No sí, es solo. claro, no es una dirección natural. Por lo general, el calor fluye de un objeto que está a mayor temperatura a otro que está a uno de menor temperatura. Bueno, las bombas de calor y los refrigeradores hacen ese trabajo. Sacan energía del depósito frío, sacan energía del depósito frío y la entregan al depósito caliente.
¿Está bien? Pero esto no es posible sin la entrada de trabajo. Es decir, acá, sin la entrada de energía por trabajo, esto es imposible. Por lo tanto, tenemos, por suerte, estos dispositivos, como está dibujado acá, depósito frío, extrae energía del depósito frío, ¿no es cierto? Hay una entrada de trabajo, hay una entrada de energía por trabajo, y esa energía entregada acá, absorbida del depósito frío, es entregada al depósito caliente. ¿Está bien? Una bomba de calor, por ejemplo, es en el aire acondicionado en modo calefacción en invierno. ¿Está bien? Esa es una bomba de calor. Un refrigerador, bueno, una heladera. La heladera lo que hace, fíjense que la heladera lo que hace es sacar el calor de acá, del ambiente, del habitáculo de la heladera, adentro, lo saca el calor, ¿sí? Lo toma el calor que hay ahí y lo entrega al ambiente a través de una reja negra que tiene en la parte posterior, ¿sí? QH y QC. Lo saca de adentro del habitáculo, ¿sí? Con un proceso de un gas, absorbe un proceso de expansión de un gas, absorbe energía, ¿no es cierto? Saca la energía que hay dentro del gabinete y la entrega al ambiente que está a una temperatura más alta, ¿no es cierto? Entrega la energía. Ese es un refrigerador. Y una bomba de calor pasa lo mismo, fíjense. Una bomba de calor, ustedes tienen afuera tienen una temperatura baja. Y ustedes adentro de la habitación, vamos a suponer que es una habitación, tienen un aparato de aire acondicionado, entonces está sacando la energía de afuera para entregarla adentro, que está a una temperatura más alta. Esos son refrigeradores y bombas de calor. Entonces, toman la energía de un depósito de frío y lo entregan a un depósito caliente. Pero esto no es posible, no es una dirección normal, entonces esto no es posible sin la entrada de energía por trabajo. Por ejemplo, la heladera, si no está enchufada, ¿podría hacer ese trabajo? No. ¿Y el aire? Menos, ¿no es cierto? Menos. Muy bien. Entonces, acá la efectividad de una bomba de calor o de un refrigerador, el Serway lo define como un coeficiente de realización. En realidad, esto es coeficiente de performance, le llama el Serway, ¿no? O también, en algunos casos, le llaman eficiencia de la máquina frigorífica, ¿no? COP le llama el coeficiente de of performance. Bueno, en modo enfriamiento tenemos que el coeficiente de realización es QC sobre W. El W es el trabajo, ¿no? Es el trabajo que entra a la energía que entra por trabajo. Por lo tanto, que QC sobre, podemos decir, QC sobre QH menos QC, esto tomamos en valor absoluto. Y esto que le agregué acá es para la máquina un refrigerador de Carnot. Este es Carnot. ¿Sí? Acuérdense que Carnot relacionaba la relación de los calores con las temperaturas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el coeficiente de realización de la máquina de Carnot, del refrigerador de Carnot, que va a ser el más eficiente de todos los refrigeradores, lo podemos empezar de esta manera, ¿no? Esto como si fuese un refrigerador, modo enfriamiento. Y una bomba de calor como modo calentamiento, porque fíjense que el refrigerador, a mí lo que me interesa es la cantidad de energía que saca del gabinete, que es la fuente fría. ¿Está
¿Está bien? Y en el caso de la bomba de calor, lo que me interesa es cuánto me va a entregar acá, el calor que me va a entregar al ambiente. Por lo tanto, en el caso de la bomba de calor, QH sobre W. ¿Está? QH sobre W. Y esto también en el caso de la bomba de Carnot, la bomba de calor de Carnot. ¿Sí? Nada más que para no escribirlo en otro lado, lo agregué ahí. Y acá viene otro enunciado de la segunda ley que se llama enunciado de Clausius. Este señor Clausius dice: es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. Es lo que nosotros decíamos, que esto no es posible porque no es una dirección natural, ¿no es cierto? Entonces ya lo dice Clausius, no existe un refrigerador ideal. Este sería un refrigerador o una bomba de calor imposible, ¿no? Para Clausius. ¿Cuál sería más o menos? Fíjense que acá el COP es mayor que 1. Me olvidé decirle que bueno, la eficiencia es menor que 1. ¿Está bien? Nosotros hablábamos de un 5%, de un 25, un 30%, más o menos. Eso era lo que teníamos acá. Acuérdense que se pueden expresar en porcentaje esto, ¿no? Y en cambio, que el coeficiente de realización es mayor que 1. Por ejemplo, puede que ande una buena máquina, una máquina frigorífica puede andar entre 5 o 6. Aproximadamente ese sería el coeficiente de realización. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ¿ese 5 o 6 es por ciento o qué? No, es un número. ¿Y Un para ese número. coeficiente es un número No elevado o es un no número tiene normal? unidad. Es lo que hay en el momento, ¿no es cierto? Son las temperaturas limitantes que tenemos nosotros. Fíjate vos que una bomba de calor, la temperatura, el calor tomado, este calor tomado va a depender de la temperatura que haya afuera también, ¿no? Claro. En la segunda ley dijimos que no hay una expresión matemática. Dijimos que había un planteamiento de imposibilidad. Es decir, ¿qué sucedía espontáneamente y qué no sucedía espontáneamente? Acá tenemos 3 enunciados de la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado de Kelvin-Plan, el enunciado de Carnot y el enunciado de Clausius. ¿Está bien? Ahora me fui. El enunciado de Clausius. ¿Estamos? No existe el refrigerador perfecto. ¿Estamos? Muy bien. Este señor Clausius dice que no va a fluir espontáneamente la energía de un depósito frío a un depósito caliente. Bárbaro. Pasamos a otro tema. Se llama entropía. Y este sería nuestro último tema de esta segunda unidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Dice que los sistemas aislados tienden al desorden y la entropía es una medida de este desorden. Entonces, ¿qué es la entropía? Es una medida de este desorden.
Imagínense ustedes moléculas de gas en el aire de su habitación, en el aire de la habitación. Imagínense que las moléculas tienen una velocidad dirigida hacia la derecha. El vector velocidad, algunas tienen el vector velocidad dirigida hacia la derecha. Otras tienen el vector velocidad dirigida hacia la izquierda, que sería una situación bastante ordenada, ¿no? Pero eso sería imposible de creer. ¿Por qué? Porque las moléculas se moverían dentro de la habitación en forma aleatoria. ¿Está bien? En donde las direcciones de la velocidad van cambiando en todo momento, ¿sí? Y las rapideces también, porque seguramente van a rebotar unas con otras, ¿no es cierto? Bueno, eso sería una situación desordenada. Eso sería una desordenada. Y la entropía mediría ese desorden que tienen las moléculas de aire dentro de la habitación. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo se calcula la entropía, o mejor dicho, el cambio de entropía, ¿no? Esta sería la parte cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no tenía una fórmula matemática que me indicara lo cuantitativo de la segunda ley? Bueno, el concepto de entropía sería la parte cuantitativa de la segunda ley. Dice, si consideramos, fíjense, si consideramos cualquier proceso infinitesimal, algo muy pequeñito en un sistema, en el que un sistema cambia de un estado de equilibrio a otro, ¿sí? Un estado a otro. Y dQ es la cantidad de energía transferida por calor cuando el sistema sigue una trayectoria reversible, cualquier trayectoria reversible entre los dos estados. El cambio de entropía va a ser igual a esta cantidad de energía para el proceso reversible dividido en la temperatura absoluta del sistema. ¿Está bien? Esto se demuestra seguramente en forma experimental, ¿no? Entonces, para cualquier posible trayectoria entre esos mismos estados, ¿sí? El cociente entre la energía entregada para el cambio de estado y la temperatura absoluta del sistema me va a indicar esta cantidad, diferencial de S. ¿Y qué es diferencial de S? Bueno, a la entropía nosotros la llamamos con la letra S. El diferencial de S sería un diferencial de entropía. En realidad sería un cambio de entropía para un proceso infinitesimal reversible. Recuerden que tiene que ser reversible. Si nosotros queremos calcular la entropía, ¿no es cierto?, entre dos estados, bueno, seguramente vamos a tener que calcular que el cambio de entropía entre el estado 2, entre el estado 1 y el estado 2 sería algo así. La integral de la suma de todas las cocientes de esto. O la sumatoria de todos los cocientes, ¿no es cierto? La integral entre el estado 1 y el estado 2 del cociente de diferencial de Q sobre T. Ese es el cambio de entropía entre el estado 1 y el estado 2. Fíjense que la unidad de entropía tiene una unidad de energía y una unidad de temperatura absoluta. Por lo tanto, la unidad de energía va a ser Joule sobre Kelvin. Esa es la unidad de entropía. Joule sobre Kelvin. ¿Está bien? Profe, ¿por qué es DQT?
No es de QR ahí. Es de QR. Es una R. Una R fea. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Estamos. ¿Se acuerdan cuando vimos las variables de estado? ¿Alguien se acuerda de las variables de estado? Sí, la presión, el volumen. Exactamente. La presión, volumen, temperatura y La densidad no era otra. energía interna. Ah, energía interna. ¿Está bien? Dijimos entre otras porque íbamos a conocer algunas nuevas. Bueno, la entropía la vamos a agregar acá dentro de las variables de estado. ¿Está bien? Entonces, presión, volumen, temperatura, energía interna y entropía. Ahora lo vamos a incluir en este grupo a la variable de estado. Sí, a este grupo de variables de estado, a la entropía. ¿Estamos? ¿Qué significa esto de que es una variable de estado? Vamos a suponer acá. Estoy buscando los espacios en blanco. Supónganse que tenemos un estado 1 y un estado 2. Y tenemos varias trayectorias reversibles. Muchas, todas las que ustedes consideren. ¿Está bien? Esto dice que el cambio de entropía por cualquier trayectoria reversible es exactamente el mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Lo puede repetir, profe? Está bien. Perfecto. Si yo tengo un estado 1 y un estado 2 y muchísimas trayectorias reversibles, el cambio de entropía no va a depender de esa trayectoria, sino va a depender del estado inicial y el estado final. Por lo tanto, el cambio de entropía por cualquier posible trayectoria reversible que contenga el estado 1 y el estado 2 va a ser exactamente el mismo. ¿Está bien? El cambio de entropía es el mismo para cualquiera sea el camino que siga. ¿Está mejor? Sí, profe, estaba tomando nota. ¿Qué pasa para los procesos irreversibles? ¿Se acuerdan los procesos irreversibles? Solo conocemos el estado inicial y el final. Exactamente. No conocemos no conocemos el camino, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo hacemos acá para calcular el cambio de entropía en un proceso irreversible? No se puede así. ¿Es No cero? se puede, no se puede. Y si ideamos una trayectoria reversible que contenga los dos estados. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser. Claro, entonces ideamos, total, ya dijimos que por cualquier camino, ¿no es cierto? Por cualquier camino que siga la trayectoria reversible, el cambio de entropía va a ser el mismo, ¿no es cierto?, entre el estado 1 y el estado 2. Entonces ahora, para un proceso irreversible,
para un proceso irreversible ideamos una trayectoria reversible que contenga el estado, a los dos estados, 1 y 2, y calculamos como si fuese un proceso reversible, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos de cómo se calcula el cambio de entropía. ¿Sí? Vamos a ver. Dice acá, 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius se funde para convertirse en agua a 0 grados Celsius. Calcular la variación de entropía. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos la variación de entropía? Bueno, ahí vamos a ver. Fíjense que acá la temperatura se mantiene, la temperatura se mantiene constante. La temperatura es constante. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la expresión para calcular el cambio de entropía entre dos estados posibles, dos estados a través de una trayectoria reversible, ¿no es cierto? Vamos a calcular entre 1 y 2 diferencial de Q sobre T. ¿Está bien? Ahora, para este caso particular, que la temperatura es constante, lo saco del signo integral a la temperatura. No va a variar la temperatura, ¿no es cierto? Entonces me queda entre 1 y 2 por la integral de diferencial de Q. Y esto no es ni más ni menos que Q sobre T. Por lo tanto, para un proceso reversible a temperatura constante, un proceso isotérmico reversible, el cambio de entropía va a ser igual a Q sobre T. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Ese sería un proceso reversible a temperatura constante, isotérmico. Perdón, profe, Q de T, no escuché cambio de entropía en temperatura constante. Claro, un cambio de entropía para un proceso reversible isotérmico. ¿Está mejor ahí? Sí, ahí está, gracias. Ok. Muy bien, entonces hay que calcular ahora cuánto vale el cambio de entropía. ¿Alguien me puede decir cuánto es la energía entregada para convertir 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius para que se convierta en agua a 0 grados Celsius? ¿Cómo le pregunto, profe? Disculpe. ¿Cuánta energía le tengo que entregar a 1 kilogramo de hielo que se funde en agua? Se funde para convertirse en agua. 0,5 dice acá. Me parece que un poquito más. A ver. Vamos a probar suerte. 3, ahí me gusta más. 3 por, ¿qué es eso? 3,33 por 10 elevado a la 5. Calor latente de fusión. Por ahí vamos. Muy bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar la masa por el latente de fusión, ¿cierto? Bien, ahora necesito que me ayuden. 1 kilogramo por 3,33 por 10 a la 5. ¿Está bien? ¿Y esto qué era? ¿Joule? ¿Kilogramo? Joule sobre kilogramo. Oh, exactamente, muy bien. Ahí vamos a simplificar, kilogramos, 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 y me quedan joule. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería? 3,33 por 10 a la 5 joule. Eso es lo que le tengo que entregar para que se funda. Entonces, ¿cuál sería el cambio de entropía? Entonces, el cambio de entropía para un proceso reversible isotérmico va a ser igual a Q sobre T, va a ser igual a 3,33 por 10 a la 5 joule
todo eso dividido en la temperatura. ¿Qué temperatura tengo? 0. Ah, y entonces lo divido por 0 y me daría ¿cuánto? Error. Error. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo Kelvin. Exactamente. Aquel. Entonces, 2,73,15 Kelvin. Y eso me da un total de... ¿Chan? 1219,11 Joule Kelvin. Perfecto. Y si lo quiero expresar en calorías Kelvin, ¿puedo? Tiene que hacer raíz de 3. Ahí está. Yo tendría que pasar de Joule a caloría. ¿Está bien? Dividirlo por 4,186. Exactamente. Muy bien. ¿Estamos ahí? Entonces, de esta manera se puede cambiar, se puede calcular el cambio de entropía, ¿no es cierto? Cambio de entropía en este proceso que nosotros tenemos de fundir 1 kilogramo de hielo a 0 grados. Se dividen por 4, ¿cuánto dice? 200, acá me sacó un compañero, me dice, 291,23 calorías kilogramo. No, kilogramo no. Kelvin. Kelvin, no, kilogramos, Kelvin. Muy bien, perfecto, muy bien. Seguimos con otro ejemplo. 1 kilo de agua a 0 grados Celsius se calienta hasta los 100 grados Celsius. Calcular la variación de entropía. Esto ya lo saben ustedes. A ver, cuéntenme, díganme cómo calcularíamos acá. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Tiene que ser para un proceso reversible, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a calcular? Delta S va a ser igual entre un estado y otro de diferencial de Q sobre T. Entonces lo que estamos haciendo acá es sumando todo este cociente a lo largo de la trayectoria reversible. ¿Puedo utilizar la fórmula anterior acá? Si yo llevo la temperatura de 0 grados a 100, No, ¿puedo no usar hay esta fórmula? temperatura No, porque... constante. Exactamente, tengo que utilizar esto. Pero fíjense que acá me dice que es la energía entregada en esa trayectoria, desde 0 a 100. Entonces yo puedo decir que diferencial de Q es igual a M por C por diferencial de T. ¿Está bien? Entonces, reemplazando acá, digo que diferencial de S integral de... voy a sacar ahí... Voy a sacar entre M por C por integral de diferencial de T sobre T entre temperatura inicial y temperatura final. ¿Está bien? Entonces ya de esa manera estoy calculando el cambio de entropía en ese proceso de calentar agua. Acá tengo 1 kilogramo. Por el calor específico era... Kelvin, ¿está bien? Por el integral de diferencial de T sobre T sería el logaritmo natural entre TF y sobre TI. Y esto sería algo así como 1 kilogramo por 4186 Joule, kilogramo Kelvin, multiplicado por logaritmo natural. Puede ser 100 sobre 0.
No, No, 100 sobre 273 tenía que ser. 0 grados a Kelvin, ¿no es cierto? Ah, 100 también lo tenemos que pasar, que Exactamente, a Kelvin. 100 grados Celsius a Kelvin. Igual a 373 Kelvin. Kelvin. Entonces esto me queda 373 sobre 273. Vamos a evitar vamos a obviar los 15, eso lo decimales. ¿Estamos? De esa manera se calcula el cambio de entropía. Bueno, no sé si me va a dar el tiempo para terminar. Después hacen la cuenta ustedes y me dicen cuánto les da. Profe, ¿cómo se llamaba ese proceso? Es calentar agua. Es calentar agua. Lo único que estamos calculando es calcular la variación de entropía, el cambio de entropía nada más. Ah, bien, no, pensé en un nombre específico. Por ejemplo, el No, ejercicio no. 1 había dicho que se llamaba reversible Un isotérmico. proceso isotérmico reversible. No, este es un proceso reversible, nada más. Este es un cálculo de entropía para un proceso reversible. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, y tenía otro ejercicio, pero se nos va el tiempo. Vamos a volver a lo nuestro. Acá en el ciclo de Carnot, fíjense que el cambio de entropía en el ciclo de Carnot va a ser igual a 0. Ya el cambio de entropía en el ciclo de Carnot es igual a 0. No hay cambio de entropía. Fíjense que si nosotros tenemos el ciclo de Carnot, acá tenemos 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. Vamos a hacer así, y 2 isotérmicas. ¿Sí? Este es Carnot. ¿Sí? A, B, C, D. ¿Está bien? Esto es Q igual a 0. Y esto es Q igual a 0. Y esto es temperatura H constante y temperatura C constante. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Si nosotros tenemos un proceso isotérmico, acá el cambio de entropía en el proceso isotérmico lo vamos a calcular. Proceso isotérmico reversible. ¿Está bien? Acá entra energía, QH, y acá sale energía, QC. Si nosotros tenemos que el cambio de entropía entre A y B va a ser delta S sobre QH sobre TH. ¿Está bien? Ahí va a haber un cambio de entropía. Ahora bien, en B y C, hay una expansión adiabática reversible. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ciclo de Carnot es reversible? ¿No es cierto? Sí, un proceso reversible. Ahí estoy con vos en el resultado. Gracias, Agustín. Dame un minuto. Gracias. 1,36 o 1306. Ahí lo vemos. Volviendo al tema de esto. Cuando hay una expansión adiabática en un proceso reversible, el cambio de entropía es igual a 0. Acá es igual a 0. ¿Por qué? Porque si bien una expansión aumenta el desorden, una disminución de temperatura haría que se compense ese aumento de desorden con una disminución de desorden. Entonces, cuando hay una expansión adiabática irreversible de un gas ideal, el cambio de entropía es igual a 0. Y eso se llama proceso isoentrópico. Proceso isoentrópico. Entonces vamos a tener un proceso isotrópico entre B y C y vamos a tener un proceso isotrópico entre D y A. ¿Está bien? Ahí no cambia la entropía. Por lo tanto, el cambio de entropía en el caso del ciclo de Carnot me va a quedar entre A y B, que es un proceso isotérmico, reversible isotérmico,
y entre C y D, que es otro proceso reversible isotérmico. De manera que el cambio de entropía, acá lo tenemos, el cambio de entropía en el ciclo de Carnot es QH sobre T menos QC sobre T. Y esto también es igual a 0, lo que significa que QH sobre TH es igual a menos QC sobre TC es igual a 0. ¿Está bien? De ahí es donde nosotros podemos decir que la relación entre QC y QH es igual a la temperatura C sobre la temperatura H. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la parte de la eficiencia térmica de la máquina térmica de Carnot? Es decir, utilizando el concepto de entropía, también podemos encontrar esta relación que existe entre la relación de los calores y las temperaturas. Bueno, para terminar, así terminamos en hora. Enunciado de entropía de la segunda ley de la termodinámica. Acá, este caso dice que la entropía del universo aumenta en todos los procesos reales. ¿Está bien? Si aumenta la entropía, aumenta el desorden. ¿Está bien? Dice, no puede haber un proceso en que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan. ¿Sí? No puede haber un proceso en que la entropía disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando incluimos todos los sistemas, la entropía o bien se mantiene constante o aumenta. No puede disminuir la entropía al incluirse todos los sistemas. ¿Estamos? Y a medida que la entropía, que el universo se va degradando, esto significa que se ha perdido la oportunidad de aprovechar parte de la energía para realizar trabajo. A medida que la entropía aumenta, el universo se va a degradar. ¿Está bien? Como los procesos naturales están ocurriendo constantemente en el universo, llegará el día en que la temperatura en todas las partes se habrá uniformado, entonces no habrá posibilidad de realizar trabajo útil. Esto viene a colación de que si hay dos objetos a diferentes temperaturas, se ponen en contacto térmico, van a llegar al equilibrio térmico. Mientras nosotros tengamos una temperatura alta y una temperatura baja, una temperatura fría, nosotros vamos a poder realizar trabajo. Ahora, si estas dos se uniformizan, ¿no es cierto?, llegan al equilibrio, no se puede utilizar para realizar trabajo. ¿Está bien? A eso se refiere esto de la entropía, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea del concepto de entropía, ¿no? Esta es la parte cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica. Creo que hasta acá llegamos, acá estaríamos terminando la unidad número 2. Preguntas, dudas, el que necesite se queda y el que no, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Profe, a mí me queda una duda ahí, como Dígame. usted estaba diciendo que en el grafiquito, el último gráfico que hizo, que dijo que cuando hay una expansión adiabática y irreversible. Una expansión adiabática irreversible. Sí, bueno, ¿cómo es lo que dijo? Que después se hacía isoentrópico, una cosa así, ¿puede ser? Dale, ahí te lo digo.